Don Julio Ariza, buenas tardes y bienvenido. Tenemos una página web que ha visto la luz en las últimas horas en el ciberespacio. Una página web que casualmente se llama julioariza.es. ¿No tendrá nada que ver con usted? Todo. ¿Todo tiene que ver con usted? Sí, es una vieja idea, una vieja ilusión que tengo hace mucho tiempo, desde que veo y observo como observador un poco de la prensa y de la información y de cómo llega la información y cómo a mí siempre me apetece mirar muchas páginas que no son precisamente las más leídas, las más utilizadas por los consumidores habituales de información, y me gusta también asomarme a temas que, bueno, pues que los medios de alguna manera, de forma guadiánica, hacen desaparecer y luego aparecen de nuevo, etcétera, a conveniencia de no se sabe nunca quién, ¿no? Entonces, yo siempre había tenido la aspiración de hacer una página que fuera una cosa muy sencilla, con el modelo de Drudge Report, que es una vieja página que existe en Estados Unidos y que tiene millones y millones de seguidores. Yo no aspiro a tanto, pero sí aspiro a que las personas que quieran compartir un poco el criterio que yo puedo tener de qué es lo que vale la pena leer, desde un buenísimo artículo de opinión que encuentras en Le Monde o en Le Figaro, hasta el discurso del otro día de Macron, ¿no? Que prácticamente no ocupó páginas en la prensa española y, sin embargo, es uno de los discursos más importantes y de las piezas también oratorias más importantes que yo he visto en los últimos años, ¿no? Sobre el Estado y la Iglesia, ¿no? Bueno, Macron se va a ver a la Conferencia Episcopal Francesa. Explíquelo porque efectivamente ha sido desconocido en España. Y les hace un discurso que hay que leerlo. Es decir, no se puede contar más que es una grandísima pieza desde el punto de vista intelectual y también desde un punto de vista oratorio. Está muy bien construida y dice cosas que no se habían escuchado en Francia en decenios, ¿no? ¿Se puede decir que le ha sorprendido para bien? ¿No se esperaba esto de Macron? Me ha sorprendido que un presidente del Estado francés sea capaz de dirigirse a los obispos católicos de Francia de esa manera tan rotunda respecto a dimensionar cuál es el papel de la Iglesia y cuál es el papel del Estado, y específicamente en Francia de la Iglesia Católica, reconociendo la grandísima aportación de la Iglesia Católica a la historia de Francia, ¿no? Y a la realidad actual francesa. Es decir, por lo que significa para los católicos y también por la lectura que pueden hacer otros, por ejemplo los islamistas, en otro lado de la contienda, es decir, respecto al papel que juegan las diversas confesiones religiosas en una sociedad moderna, en una sociedad laica, en una sociedad siquiera hasta posmoderna, ¿no? Entonces hay párrafos enteros extraídos de ese discurso que son realmente históricos. Entonces creo que esto es un ejemplo para de alguien que puede estar leyendo todo el día lo del máster de Cifuentes y tal, asomarse a esta página le va a dar otra visión. Le va a decir, hombre, pues voy a ver una cosa bien escrita, bien hecha, no por lo que escriba yo. Un poco la idea es... Ahí le tenemos, la página web. Tomar noticias que encuentras no se sabe dónde, en que ahí está cada noticia, lo que tiene es un enlace. Tú pinchas ahí y tienes el enlace a esa noticia. ¿Puede usted moverlo así, don Julio? Sí, y lo que está escrito debajo del titular de la noticia es simplemente un comentario mío a esa noticia o al redactado de esa noticia o a por qué esa noticia ha sido efectivamente dada por un determinado medio, ¿no? Es decir, este sería el titular: la Academia Sueca al borde del colapso tras la dimisión de su secretaria. Sí, me hace mucha gracia porque fíjense, por ejemplo, esta noticia. La Academia Sueca es una institución que goza de un prestigio. Vamos, no leerá usted una tacha sobre la Academia Sueca en los últimos, lo que quiera, ¿vale? Y lo que hacen ellos prácticamente es bendecido como una cosa sobrehumana. Bueno, pues bien, ahora mismo la Academia Sueca está en un momento de desprestigio importantísimo por una serie de informaciones que hacen referencia a acosos sexuales, etcétera, y bueno, y tienen un problema muy gordo, ¿no? Y entonces yo titulo eso, doy el enlace para que la gente vea que en este caso yo creo que es de La Vanguardia, me parece, aunque ha sido publicado por otros medios, y lo que digo es, hombre, desde que Obama fue nombrado premio Nobel, cuando poco o ningún mérito tenía para ello, la Academia Sueca está en grave desprestigio. El tema es que cuando le dan el premio Nobel a Obama, que me parece muchísimo más desprestigiador que lo que ha ocurrido ahora, en ese momento todo el mundo estaba con Obama. Es decir, toda la prensa oficial, todo el oficialismo mundial estaba con Obama.
Entonces, bueno, pues algunos que pensábamos que Obama no era precisamente merecedor del premio Nobel y desde luego acababa de ser nombrado presidente, es decir, no había hecho nada, nada. Y luego hizo cosas mucho peores que nada, porque fíjate lo que ha pasado en todo Oriente Medio, especialmente en algunos países, desde que el señor Obama toma las riendas del mundo, ¿no? Bueno, pues cosas como esa, o a veces pues cojo un libro, ¿no? Por ejemplo, en este caso me cogí un libro que acabo de leer de John Senior, que se titula La restauración de la cristiandad, que es probablemente una de las mejores obras que yo he leído también en los últimos años. Entonces simplemente hice una foto a una de las páginas en la que figuran unos párrafos realmente enjundiosos y bueno, y les sugiero a la gente, bueno, les doy la copia del... ¿Se refiere usted a esto? Efectivamente. Vamos a ver, Raquel, vamos a ver... La restauración de la cultura cristiana, y entonces les pongo esos párrafos que son pues un ejemplo muy, muy interesante de cómo el libro aborda la presencia de la cultura cristiana en Europa. Es decir, la estructura de cada una de esas noticias que usted se encarga personalmente de subir es la fotografía de la noticia, el titular del medio original y luego aquí abajo usted hace su reporte, su referencia, ¿no? Bueno, me ayuda, hay una persona que me ayuda que se llama Daniel, que sin él no sería posible la página. Es una ayuda técnica, pero que es un fenómeno. Y bueno, yo lo que hago es seleccionar a lo largo del día qué noticias y, digamos, cuál es mi punto de vista sobre esas noticias. Ya les digo que nada tiene que ver con seguir la actualidad al minuto, sino simplemente con tener unas referencias de cosas que pasan en el mundo que desde mi punto de vista tienen mucho interés o que se pueden ver desde otros puntos de vista. Esa es un poco la idea de este Ariza Report, que es, bueno, es julioariza.es y que si quieren ustedes entrar, pues pueden encontrar alguna cosa interesante. Bueno, pues ya saben ustedes, son noticias que no necesariamente, de hecho, lo normal es que no sean noticias que abran informativos ni copen grandes titulares en la prensa. Normalmente no es mi idea en absoluto, ni contar lo último que está pasando, ¿no? Hombre, si en este momento... Para eso ya tenemos Gaceta.es. Por supuesto, y que lo hace muchísimo mejor que yo. Si en este momento Estados Unidos bombardeara posiciones sirias y hubiera un peligro de conflagración con Rusia o con Irán... Bueno, yo creo que sí que Ariza Report valdría la pena que por lo menos pusieran alguna perspectiva desde alguna parte del mundo de una cosa tan grave y tan importante, ¿no? Pero en general no va a haber últimas noticias para nada, ¿no? El máster de Cifuentes en principio no va a ser ni ninguno de los no másteres que no tienen ninguno de los políticos que por cierto se están consumiendo en una pira, porque claro, que hayan por eso quería preguntarle yo ahora. Muchas personas a rehacer sus currículums escritos, porque no solamente no decían la verdad, sino que mentían flagrantemente, pues es muy gordo. Es muy gordo. Esto que dice usted de Cifuentes es un ejemplo de noticia que por lo general no aparecería en julioariza.es, en Ariza Report, pero sí es una noticia de alcance. Yo quería saber, don Julio, su opinión con respecto al futuro. Usted además conoce personalmente a Cristina Cifuentes. De hecho, Cristina Cifuentes es uno de esos muchos cargos políticos y muchos periodistas que se han forjado en las televisiones de esta casa y luego cobró una dimensión hasta el punto de ser presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su opinión con respecto al futuro inmediato de Cristina Cifuentes? Porque la dan por finiquitada, incluso se habla esta tarde que podría dimitir. Bueno, pero vamos a ver. Desde mi punto de vista, ella se equivoca en el primer minuto. O sea, se equivoca en el primer minuto. Probablemente mal aconsejada o precipitándose, cosa que suele ocurrir a veces en estos casos, ¿no? La gente se pone muy nerviosa y ella dice cosas que luego se han demostrado falsas. Lo del máster ya en ese momento pasa a ser irrelevante. Lo importante es que la presidenta de la Comunidad de Madrid miente flagrantemente diciendo que ha ido a hacer un examen con un tribunal para hacer su trabajo de fin de máster. Bueno, claro, cuando ella sale y miente, está liquidada. Está liquidada. Que ahora se haya puesto el ventilador y que salgan otros 1000 casos, no la va a salvar. Eso no la salva. Entonces, yo lamento muchísimo que se haya equivocado en ese sentido y que haya hecho eso, porque probablemente el asunto tiene más trascendencia desde mi punto de vista para la propia universidad que para ella. Ella no necesitaba el máster para nada. Como Pablo Casado, que tiene 2 licenciaturas, no necesitaba ningún máster, ¿vale? Nadie necesita un máster.
Pero claro, si alguien necesita un máster es el que ha puesto que es licenciado en ciencias exactas y resulta que no lo es. Como por ejemplo el señor Franco. El señor que iba a defender la moción de censura contra ella. Claro, es un asunto que te quedas muy sorprendido, ¿no? Dices, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí, no? A mí, yo por esta polémica del señor Franco solo me ha merecido la pena por una cosa, y es por ver un titular que he visto en la prensa en el día de ayer, en el que decía el Partido Socialista apoya abiertamente a Franco. Solo por ver ese titular, apoya a Franco, ya me merece la pena. Sí que es verdad que están floreciendo como hongos un montón de políticos en los que no, en fin, que se vanagloriaban de tener un currículum extraordinario y luego no lo han tenido. Se ha degradado muchísimo la vida política. Mira, cuando el otro día comparecía Zuckerberg en el Senado norteamericano, yo he puesto en julioariza.es, he puesto, encuentre usted las 7 diferencias o las diferencias entre el Congreso español de los diputados, viendo a Rufián, por ejemplo, en su intervención del otro día, o a Pablo Iglesias en mangas de camisa. Compárelo con las intervenciones de los senadores norteamericanos y de los propios, del propio público, de los periodistas, de los asistentes y de los senadores republicanos y demócratas. O sea, cuando tú ves esa imagen de Zuckerberg, que es uno de los hombres más ricos y más poderosos, completamente nervioso, completamente intensamente nervioso, porque está ante el poder supremo de los Estados Unidos, que es el poder del pueblo de los Estados Unidos. Y que con una actitud, es decir, están impecablemente vestidos todos ellos, impecablemente vestidos, con sus pins de la bandera de los Estados Unidos, sus trajes, sus corbatas, impecables, todos. Ahí no hay un tío que... No, impecables. Zuckerberg no se ponía corbata nunca. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Por respeto al Senado de los Estados Unidos. La imagen de Zuckerberg, el tipo ese proletario, ¿cómo se presenta ante el Senado republicano, ante el Senado americano de la República? Imagínense ustedes aquí. O sea, vean ustedes el interrogatorio que le hace Rufián a Ignacio González o a Esperanza Aguirre. Aunque tú tengas enfrente a gente que esté imputada, en el caso de Ignacio González, tú tienes que ser especialmente respetuoso si está imputado. Porque esa persona está en un proceso judicial, puede ser inocente. Y tú no eres quien para tratarle como si fuera ya culpable. Pero es que, aunque fuera culpable, acuérdese de Moltó, Hernández Moltó, diciéndole a Mariano Rubio, míreme usted a la cara, cuando él ha sido condenado años después, por cosas mucho peores que las que condenaron a Mariano Rubio. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado y hay que engrandecer, hay que hacer que la democracia española, que es su representación, la más alta, la más importante, que es el Congreso de los Diputados, sea verdaderamente un lugar de respeto profundo, de respeto a la institución, de respeto a los ciudadanos, de respeto al pueblo español. Es decir, no pueden estar ahí gentes que solamente profieren insultos, que además no se han leído una sola página más que las informaciones de periódico, que tratan con una falta absoluta de respeto a los demás. Es que eso no puede ser, es que eso nos degrada a todos. Entonces yo trato, insisto, de contar eso, que la gente simplemente lo perciba, se fije en esas cosas tan elementales, tan sencillas, pero que son muy importantes. Las formas en una democracia son muy importantes. Nos vamos a quedar aquí porque yo siempre procuro cazarle a don Julio Ariza la frase redonda que acaba soltando una frase redonda que suele resumir el conjunto de su discurso. Las formas en democracia son muy importantes. Y le acaba de decir, aquí tienen ustedes la frase redonda. Esto a un publicista le cuesta mucho sacarlo. Bueno, pues Julio Ariza, de manera natural, suele acabar su discurso, su editorial, con una frase redonda. Julio Ariza, las formas en democracia son muy importantes. Seguiremos hablando de todas estas cosas. Le agradezco mucho que haya compartido editorial conmigo. Le agradezco mucho que haya estado usted aquí. Que tengan ustedes un estupendo fin de semana y hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, don Julio. Yo me quedo aquí con ustedes un ratito más, hasta las 8:30. Adiós, adiós.